Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca, y vamos a buscar Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 10. El tema de hoy, el otro evangelio. El otro evangelio. Dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Saben, hermanos, que me escuchan en esta hermosa noche, cuando hablamos de otro evangelio, hablamos básicamente de las invenciones humanas que niegan la autoridad de la Escritura y la revelación de la Escritura en una diversidad de temas. La pluralidad religiosa, lo que se llama como pluralidad religiosa, nos expone diferentes opiniones sobre el tema de Dios, sobre el tema de Cristo, sobre el tema del pecado. Y la Escritura llama a toda opinión contraria a la revelación bíblica otro evangelio. El otro evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas y es un término, ¿verdad?, que nos trae la maravilla de la buena noticia que Dios expone al hombre. Por eso Pablo decía en esos versículos en Gálatas, no es que haya otro evangelio, o sea, otra buena noticia. Y definitivamente, fuera de la buena noticia que Dios nos da, no pueden haber mejores o iguales noticias. Solamente Dios es capaz de darnos la buena noticia en el ámbito espiritual, en el ámbito de esa vida que ha sido marcada por el pecado. Pero no solamente la buena noticia en el ámbito espiritual, esa buena noticia en el ámbito espiritual repercute en la vida diaria, repercute en la vida de la sociedad, porque la buena noticia, ese evangelio verdadero, llena todo, y le da la felicidad completa al ser humano. Pero lamentablemente el ser humano ha decidido rebelarse contra Dios. Y por ejemplo, eso sería uno de los temas que más manoseados y más mal interpretados está. El tema de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se nos revela Dios? ¿Qué concepto tenemos de la persona de Dios? La Escritura es el documento en el cual Dios se nos revela. Antes de la caída, Dios hablaba a través de la naturaleza en forma diáfana. Pero después de la caída, esa revelación en la naturaleza se tergiversó. Y el hombre la toma y la convierte en un mensaje tronchado y pecaminoso. Por lo tanto, Dios decide revelarse en forma especial y esa revelación especial posteriormente se encapsula en lo que nosotros conocemos como la Escritura y en la persona de Cristo, que es la revelación especial encarnada. Y es a través de esa Escritura que nosotros entendemos
quién es Dios. Pero cuando vamos a la Escritura y vemos quién es Dios, mucha gente no le gusta la imagen de Dios que presenta la palabra. Y por lo tanto empiezan a crearse sus propios dioses. Dioses a su antojo, a su medida, a su manera. Y en el último análisis son ídolos. Ídolos. Una frase que he oído mucho sobre Dios, y me imagino que aquí el hermano Zapata debe haberlo oído, es que Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Un Dios a la medida. Y la Biblia es clara sobre los actos soberanos de Dios. Sí, en la tabla de los 10 mandamientos que corresponde a las relaciones del hombre con Dios, en el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos, pero en el segundo nos dice, o nos prohíbe distorsionar la idea del verdadero Dios, porque dice, no te harás imagen. Y uno de los errores comunes del otro evangelio es distorsionar la imagen del Dios verdadero. Eso fue lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel levantó el becerro de oro. Exacto. En las faldas del monte, cuando Moisés estaba junto con Dios, que lo que realmente estaban diciendo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Claro, y que el mismo Aarón dice los versículos que decía, mañana es fiesta para Jehová. Para Jehová. Cuando era un Dios falso lo que habían levantado. Si existe la posibilidad de que nosotros distorsionemos a Dios, es muy, muy importante que los creyentes estemos siempre alerta a toda posibilidad de nosotros estar malinterpretando al Dios verdadero. Exacto. O creando una imagen incorrecta de quién es Dios. Así mismo es. Y ahí creamos un ídolo. Mucha gente, como dije, ¿verdad? Dios no castiga a nadie. Una de las famosas frases, ¿verdad? Otra es que Dios es solo amor. Solo amor. Y hacen una caricatura de Dios. Todos sabemos lo que es una caricatura, ¿verdad? Y podemos hacer una definición acá. Una caricatura es aquel dibujo que pone en forma grotesca, ¿verdad? Una de las áreas de la persona que está siendo dibujada o de lo que está siendo dibujado. Se agranda, ¿verdad? O la nariz, o las orejas, por eso se convierte en una caricatura. Y lo interesante es que mucha gente se empeña tanto en esos conceptos que tienen acerca de Dios, que si el Dios verdadero no se adapta a los conceptos de ellos, pues a ellos no les interesa. No les interesa. Dios no les interesa. Porque tienen un ídolo, ¿verdad? Y como dijo, otros dicen que Dios es solo amor, pero no es ira. Hace unos años atrás yo veía la televisión y oí y vi un disparate de proporciones. Bueno, la persona que estaba hablando decía que la ira no es un atributo de Dios, lo cual es un disparate teológico y bíblico. Porque si la ira no es un atributo de Dios, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, estamos hablando entonces de otro ser. Estamos hablando de un atributo que vive independiente de Dios y por lo tanto tiene un tipo de vida autónoma, lo cual es una herejía. Pero las personas tienden en cierta medida a hacer una caricatura de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, que es ira, que es todopoderoso, todos esos atributos a Dios, no es que Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo, pero no significa que Dios tiene un poquito de santidad, un poquito de amor y todo eso hace Dios. No, Dios es todo amor, toda santidad, toda ira. Lo que pasa es que ese es el gran misterio de Dios. Y ninguna de sus perfecciones contradice a la otra. Claro. Su naturaleza, ¿verdad? Así mismo es. Por lo tanto, el otro evangelio nos trata de pintar otro Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y usted oye diciendo a la gente, mira, todas las religiones conducen a Dios. El Dios de la Biblia es una forma como los hebreos ven a Dios, pero todos los dioses son los mismos. Alá es Jehová y el otro es Dios y todos son lo mismo. Todo eso son disparates del otro evangelio. Y es muy interesante que la palabra de Dios hace muy claro
La diferencia en la Biblia con las demás otras religiones del mundo es que no surge Dios de la imaginación del hombre, sino que Dios mismo se le revela al hombre. Y hay un pasaje muy importante que nos da la clave de cuán importante fue que Dios se nos revelara, y es 1 Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios estuvo dispuesto a revelarse a tal nivel que tendió el lazo de la entrega de su Hijo para poder unir al hombre con Dios, a sus escogidos, ¿verdad? Y ahí está la máxima impresión del amor de Dios, en Él revelarse, y no que nosotros tuviéramos que estar tanteando en el universo a ver cómo es Dios. Por eso es que cuando nos encontramos con conceptos de Dios equivocados, con conceptos de Dios ajenos a la Escritura, estamos creando un ídolo. Y cuando creamos un ídolo, nos imaginamos un Dios a nuestra medida, estamos en idolatría y estamos en rebelión contra Dios. Porque cuando nos rebelamos contra Dios, es que nuestro pecado se manifiesta en forma de idolatría, principalmente de tomar el nombre de Dios en vano, como si Dios estuviera detrás de cada ejecutoria de uno, como si cada pensamiento ilusorio con tinte espiritual Dios me lo ha dicho, y tomamos el nombre de Dios en vano por relajar, cuando la guía de nuestra vida debe ser la Escritura, la palabra de Dios. En antaño, ¿verdad?, en el tiempo de los judíos, el judío tenía un concepto tan y tan completo y profundo de Dios que se negaban, llegaron a negarse aún a mencionar el nombre de Dios. Pero nuestra sociedad, que se ha liberalizado y se cree más abierta y más pluralista, ha corrido el péndulo hacia el otro extremo. Exacto. Y es utilizar el nombre de Dios de una manera tan y tan poco respetuosa que no entendemos ni siquiera lo importante que es respetar el uso de la figura de Dios en nuestra vida. Usamos las expresiones que mencionan a Dios de manera indiscriminada, y aunque no podemos ser muy extremistas, pero tenemos que cada cual medir hasta qué punto estamos usando a Dios de una manera inadecuada e irrespetuosa. Exacto. Lo mismo ocurre con la persona de Cristo, la persona de Jesús. Se nos ha pintado en muchos círculos, ¿verdad? No en todos, pero un Jesús de poco carácter, un Jesús, ¿verdad?, algunas veces hasta afeminado, y no el Jesús del carácter que presenta la Escritura, que odiaba el pecado pero amaba al pecador, que conocía lo que había dentro del hombre, que confrontaba a los hombres con su pecado y los llamaba a arrepentimiento. Mucha de nuestra generación conoce a Jesús de manera sorprendente a través de películas. Y todavía es la hora que yo no he visto una película que me haga pensar que el Jesús que la persona que está expresando a Jesús en esa película me hace ver a Jesús completamente, porque el ser humano tiene una forma parcial e incompleta de ver la figura de Jesucristo. O lo ponemos demasiado humano o demasiado divino, o lo ponemos demasiado débil o demasiado fuerte. Y Jesús tenía un balance en su ser interior tan perfecto que es imposible posiblemente describir y tener la experiencia de vivir una actuación real, claro, de quién era Jesús. Claro. Tenemos que ver que la revelación que hace la Escritura de Jesucristo es de un personaje histórico que la Escritura lo presenta como el Dios encarnado. Por lo tanto, Jesús tuvo que enfrentar continuamente como Dios, ¿verdad?, como Dios, el pecado del ser humano. Y Dios odia el pecado, rechaza el pecado. Y Jesús, en su obediencia perfecta y en su obediencia activa y pasiva, pudo en cierta medida lidiar con la imagen que veía continuamente del pecado y lo que dice la Escritura, que conocía lo que había dentro del hombre, y refrenar
si podemos hablar así, las intenciones de ejercer juicio como Dios al fin, que era todo justo y todo santo. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y eso era parte de las luchas que tenía el maestro continuamente en su vida. Por eso llegaba un momento que se exasperaba y le dice a los discípulos, cuando ve que le faltaba fe, le decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? En el Evangelio, Jesús es aquel a cuya sola gloria hacemos todas las cosas. Es el fin de todo. Exacto. En la expresión del otro Evangelio, se usa a Cristo como un medio para los fines. O sea, exacto. Y vemos constantemente en cultos religiosos que salen por la televisión y aún en la radio, donde el uso de la figura de Jesús es más bien como un medio para lograr fines secundarios, económicos, de otras naturalezas, de índoles personales, personas que quieren establecer sus dogmas y doctrinas que salen de su imaginación alocada. Dicen que Jesús se le apareció y le dijo esto y le dijo lo otro. Uno oye con sorpresa en las noticias constantemente personas, políticos, personas de los medios y de otras naturalezas, que mencionan, pues, Dios está conmigo y Dios me va a apoyar. Y muchas veces esas personas son a veces personas corruptas. Exacto, totalmente corruptas. Que tienen unos fines ulteriores y entonces se escudan de la figura de Dios y de Cristo. Muy bien. De una manera que yo a mí no es blasfémica, es totalmente blasfémica. Como creyente se me haría sumamente difícil decir que yo soy cristiano si a mí se me está acusando de cosas que yo sé que es verdad. Claro, terrible. Y toman el nombre de Dios en vano, ajá, se escudan detrás de la persona de Dios y de la persona de Jesucristo en forma blasfémica, la cual un día tendrán que dar cuenta. Un día tendrán que dar cuenta, ¿oyó, hermano? Y vamos a ver lo que va a pasar ese último día. Por eso es que la persona de Jesús, la imagen correcta de la persona de Jesús, la tenemos en los evangelios y en la interpretación que se da de los evangelios en las epístolas doctrinales, obviando por completo, ¿verdad?, los estudios que se han hecho de la persona de Jesús en el siglo XX, estudios hechos por los liberales, los cuentos de los liberales, ¿verdad?, y de la crítica de forma en el Nuevo Testamento, y del seminario de Jesús, que nos quieren decir pues que hay pocas palabras de Jesús legítimas en los evangelios, porque parten de unos presupuestos filosóficos. Número uno, si usted dice que los milagros no ocurren como presupuesto filosófico, bien sé, por lo tanto, todo lo que hable de milagros en los evangelios no es verdad. Uh-huh. Pero es un presupuesto filosófico, porque si yo digo que ocurren, vamos, pues su palabra contra mí, o sea, así cualquiera. O sea, esos son todos esos cuentos que se inventan los liberales, ¿verdad?, para hacernos dudar pero a la larga, mire, pasan a la historia. Y son recuerdos en libros así que se llenan de polvo y el evangelio se mantiene. Y el otro evangelio sigue siendo derrotado. Y es interesante que el Dios que se describe en la Biblia no es un Dios sin voluntad. De hecho, la soberanía de Dios es una característica muy importante que todos nosotros debemos tener en cuenta. Su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no la entendamos. Exacto. Dios es soberano en todo lo que decreta y expresa. Pero en el otro evangelio se procura conformar la voluntad de Dios a la voluntad de los hombres. Exacto. Y eso es otra característica del otro evangelio. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo oró en el Getsemaní, por segunda ocasión, decía, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mira, yo una vez escuché a una persona, ¿verdad? Algo le había pasado a su hijo, a un familiar, y decía, hablando de una característica bíblica, ¿verdad?, decía que eso no podía ser verdad, porque eso, mira lo que le ha pasado a mi hijo, y por lo tanto, prácticamente negando, se puede decir, la existencia de Dios. O sea, no podía aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y tampoco, ¿verdad?, como estaba ciego en relación a los pecados de su hijo, no podía ver los resultados de los pecados de su hijo. O
Solamente la culpa la tenía Dios y negando doctrinas bíblicas. Basado posiblemente, como usted dice, es muy importante entender el concepto de las premisas. O sea, si él estableció de que el Dios verdadero no puede ser conforme a lo que él cree que no debe ser, Exacto. pues entonces ese Dios no es el que es. Exacto. Y eso yo lo escuché, me recuerdo cuando estaba en la universidad que había un profesor de humanidades, no voy a mencionar nombres, pero era muy conocido porque había muerto un hijo de él y él había negado la fe y había de alguna manera renegado la fe de tal manera que yo me recuerdo de usted haber tenido discusiones sobre la fe cristiana con él en una clase de humanidades, porque alzó su puño contra Dios cuando su hijo murió. Mira qué cosa. Y hermano, Dios es el que controla la vida y la muerte. Y hay cosas que nosotros nos vamos a entender y van a haber cosas que nos van a doler profundamente. Y uno hasta puede cuestionar, Señor, ¿por qué? Yo no voy a negar eso, ¿verdad? Pero eso no significa que lo que ocurrió no era la voluntad de Dios y Él sabe por qué debe ocurrir en nuestra vida. Usted una vez utilizó una expresión que a mí siempre me marcó en mi vida cristiana, que es que la historia de lo que ocurre es la mejor y la que tenía que ser. Exacto. O sea, no hay historias alternas ni nada de eso. No, claro que no. Todo lo que ocurre y ha ocurrido. El plan de Dios que se está desenvolviendo ahora es el mejor. Claro, y entonces si nosotros llegamos a reconocer que aún las cosas terribles que vemos alrededor nuestro son parte del plan perfecto de Dios, aún en medio de todas estas luchas que siempre tenemos, pues esa es la expresión más grande que el cristianismo trae, Cristo trajo, de que es necesario que nosotros pasemos por pruebas, es necesario que todas esas cosas ocurran, porque son parte de la voluntad de Dios. Así mismo es. Mira, el dolor de María. María viendo a su hijo crucificado. ¿Qué preguntas pueden haber pasado por la mente de María? ¿Por qué llegar a esto? Lo único que le podía dar consuelo a María era la fe de saber que el Dios que todo lo controla, así mismo era el que estaba determinando todo lo que estaba pasando. Porque ese es un caso único, interesantísimo. Lo único que la pudo sostener era la gracia de Dios puramente, de manera pura y especial, porque una madre ver a su hijo morir como murió Jesús. Esa mujer tuvo que haber sido, como dice la Escritura, bueno, llena de gracia. Por eso es que la Biblia dice que una espada traspasaría su corazón. Pero se mantuvo ahí por la gracia de Dios. No porque en ello hubiera algo especial, muy importante esto, sino porque la gracia de Dios la sostenía. En su debilidad, en ese momento. Y aceptaba la voluntad de Dios para su vida. Y esa expresión de la manera como la Biblia la expresa, la hace especial ante los creyentes, no de la manera que la religión católica la quiere llevar al extremo, como Roma la quiere, ¿verdad? exacto. Pero tampoco es prudente que un creyente... Con un ejemplo. Yo he oído a veces creyentes maldiciendo a la Virgen, y tampoco es María como madre del Hijo de Dios. Y como ejemplo de cristiana. Sí, se le debe un respeto increíble porque pasó por una realidad única en la humanidad. Eso... Así mismo es. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos varias preguntas y no podemos contestarlas todas, pero tenemos aquí un anónimo que nos pregunta si Dios se revela a través de los sueños. Yo le voy a leer una porción aquí en Hebreos capítulo 1. Busquemos Hebreos capítulo 1, todo aquel que tiene su Biblia, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios dice que hablaba en muchas formas y de muchas maneras antes a los padres. Hoy nos habla a través del Hijo. Dios no habla hoy a través de sueños, sino por su palabra. Porque si usted dice que Dios le habla a través de sueños, usted tiene otra autoridad, otra fuente de autoridad aparte de la Biblia. Usted tiene otra fuente de revelación fuera de la Escritura. Y hay una sola fuente de revelación hoy, y es la Escritura. Dios hablaba antes, en los tiempos, como dice aquí, a los padres por muchas formas, y hablaba por sueños. Y cuando se estaba formando el canon del Nuevo Testamento, hablaba también a través de sueños, habló a Pedro a través de sueños.
y habló a otros a través de sueños, pero cuando ya se forma el canon del Nuevo Testamento y se cierra, Dios nos está hablando ahora a través de su Hijo, la palabra. Así que es muy importante, ¿verdad?, que la gente pues no tenga esas indigestiones por la noche y crean después que Dios le está hablando a través de sueños, porque no le está hablando, ¿yo? No le está hablando. Lamentablemente, ¿verdad?, para muchos que sueñan con que Dios le habla por sueños. Tenemos una pregunta de Pablo de Guaynabo, muy interesante. ¿Por qué Jehová no castigó a Aarón cuando erigió el becerro de oro? Esa es una pregunta sumamente controversial, ¿verdad? Porque si entendemos que el Dios de la Biblia es el Dios que no perdona, pues entonces Dios tendría que haber sometido a todas aquellas personas que pecaron en la Biblia a su ira y a un castigo. Pero la pregunta misma se explica en sí misma, porque la única forma y razón por la que Dios perdona al ser humano es a pesar del ser humano. Aarón cometió un pecado terrible cuando se dejó mover por un cierto sector de la población de Israel y le levantó una figura de Dios al pueblo en un becerro de oro. Pero Aarón se arrepintió y fue parte del grupo de los que se fueron de parte de Moisés cuando hubo que decidir con quién estaba quién. Y pues tuvo su castigo también porque no pudo entrar a la tierra prometida. Exacto. Un castigo temporal. Pero todos los creyentes somos perdonados por Dios, por la elección, porque Dios elige perdonarnos. Si nosotros fuéramos perdonados por Dios por lo que nosotros hacemos o no hacemos, pues entonces no es por gracia. Y Aarón rindió su vida a Dios en arrepentimiento. Y se unió a Moisés en el momento que Dios bajaba la ira, ¿verdad? Y hay ejemplos parecidos en toda la Biblia, díganme ustedes. Pero no pudo entrar a la tierra prometida. Claro, hay unos efectos en la vida actual que tuvo que sufrir. De la misma manera, David cuando pecó, Dios le perdonó y él pasó por unos y tuvo que sufrir unas consecuencias. Sufrió unas consecuencias, así que cada vez que nosotros pensemos en alterar un poco faltar a la ley de Dios, pensemos que hay unas consecuencias que las vamos a sufrir aquí ahora. Aquí hay otras preguntas que las voy a englobar y en forma general, y es bueno que usted sepa lo siguiente, hermano. Todo movimiento religioso que enseñe un evangelio de obras, me explico, que usted tiene que guardar estas cosas para ser salvo, que usted tiene que hacer estos ejercicios para ser salvo, que usted tiene que guardar tal día para ser salvo, son otro evangelio, ¿no? Porque la salvación no es por obra, es por gracia. Es por gracia. No hay ninguna obra que usted haga, por buena que sea, que le gane a usted favor delante de Dios. Por eso Cristo vino para cumplir la ley por nosotros. Y cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro único Salvador personal, se aplica a nosotros la obra de Cristo. La consecuencia de eso es lo que se conoce después como la labor de santificación del Espíritu Santo en nuestra vida, pero esa labor no nos salva. Esa labor ocurre porque ya somos salvos. Y es muy importante que usted tenga eso claro, ¿yo? Y todo movimiento religioso, no importa cómo se llame, si le dice usted tiene que hacer esto, tiene que pagar esta cantidad de dinero, tiene que guardar específicamente este día, tiene que hacer esto para ser salvo, es otro evangelio. Otro evangelio. El evangelio de obras. Y por cierto, eso es uno de los temas también que se convierte en otro evangelio. La Biblia dice que el evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios se hizo hombre y cargó todo nuestro pecado en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y que ya nuestra deuda está saldada, totalmente saldada. Que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros,
fueron llevados por Cristo en la cruz. Y que Dios te ha declarado justo en el tribunal de Dios por los méritos de Cristo. Ese es el Evangelio. En la predicación del Evangelio hay un contenido. Lo interesante es que el contenido del Evangelio, aún desde el tiempo de los apóstoles de Jesús, se notaba, se entendía que había una dificultad en el análisis, porque el hombre siempre tiende a procurar la salvación por sus propios medios. Y entonces siempre que se predica el verdadero Evangelio, que es el Evangelio que se decía, ay de mí si yo no predico este Evangelio, ¿verdad, Pablo? Pero el otro Evangelio de hoy en día, ay de mí si predico al verdadero Evangelio. O sea, los postulantes del otro Evangelio luchan por no predicar el contenido correcto del Evangelio, que es simplemente que se excluye a sí mismo las obras y la gracia. Cualquier detalle que tenga que ver con obras es obra, y cualquier cosa que tenga que ver con gracia es gracia. Si tú conviertes algún detalle de la gracia en obra, ya se convierte en otro evangelio. En obra. Y se mezcla. Sí. Y lamentablemente, por eso es que aún, si usted cree en Cristo, eso es por el Espíritu de Dios. Porque Cristo lo dijo, que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. La labor del Espíritu Santo es que traernos a los pies de Cristo, transformar nuestra vida. No me escogiste vosotros a mí, dijo Cristo. Yo os escogí a vosotros. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con la predicación de la gracia cuando nos quieren mezclarla con evangelio de obras, y algunas veces obras que están íntimamente ligadas a los conceptos religiosos de pequeños grupos, ¿oyó? Que no son ni conceptos de obras universales, como que tú para ser salvo tienes que ayunar, o tú para ser salvo tienes que orar 60 horas a la semana. No, también son conceptos de obras que son solamente interpretaciones pequeñas de grupos religiosos, y determinan la salvación por la interpretación que se creó en la mente de alguien en el siglo XIX, siglo XVIII, y si tú no practicas esto según lo concibió la profeta o el profeta de nuestra organización religiosa, no eres salvo. Y entonces contienden por los aspectos banales de lo que es su idea de una equivocada de la fe, y contienden de manera terrible a veces, de maneras intolerantes e intransigentes. Pero la palabra de Dios no nos manda eso. La palabra de Dios nos manda a que nosotros conozcamos la fe y estemos dispuestos a contender por la fe una vez dada a los santos. Que es la fe bíblica, original, bíblica, y que no tiene adulteraciones. Entonces, no estamos dispuestos a veces a contender por la fe verdadera, pero muchas sectas se abren a contender por vanidades. Así mismo es. Así que, amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga. Sobre el tema de Cristo, sobre el tema del pecado. Y la Escritura llama a toda opinión contraria a la revelación bíblica otro evangelio. El otro evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y es un término, ¿verdad?, que nos trae la maravilla de la buena noticia que Dios expone al hombre. Por eso Pablo decía en esos versículos en Gálatas, no es que haya otro evangelio, o sea, otra buena noticia. Y definitivamente, fuera de la buena noticia que Dios nos da, no pueden haber mejores o iguales noticias. Solamente Dios es capaz. Está el tema de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se nos revela Dios? ¿Qué concepto tenemos de la persona de Dios? La Escritura es el documento en el cual Dios se nos revela. Antes de la caída, Dios hablaba a través de la naturaleza.
en forma diáfana. Pero después de la caída, esa revelación en la naturaleza se tergiversó. Y el hombre la toma y la convierte en un mensaje tronchado y pecaminoso. Por lo tanto, Dios decide de darnos la buena noticia en el ámbito espiritual, en el ámbito de esa vida que ha sido marcada por el pecado. Pero no solamente la buena noticia en el ámbito espiritual, esa buena noticia en el ámbito espiritual repercute en la vida diaria, repercute en la vida de la sociedad, porque la buena noticia, ese evangelio verdadero, llena todo, y le da la felicidad completa al ser humano. Pero lamentablemente el ser humano ha decidido rebelarse contra Dios. Y por ejemplo, eso sería uno de los temas que más manoseados y más mal interpretados. Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca, y vamos a buscar Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 10. El tema de hoy, el otro evangelio. El otro evangelio. Dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Saben, hermanos, que me escuchan en esta hermosa noche, cuando hablamos de otro evangelio, hablamos básicamente de las invenciones humanas que niegan la autoridad de la Escritura y la revelación de la Escritura en una diversidad de temas. La pluralidad religiosa, lo que se llama como pluralidad religiosa, nos expone diferentes opiniones sobre el tema de Dios,